de hoy vamos a estudiar un tema que tiene como título Ámate y decide ir a Jesús. Dile a tu compañero, a tu familiar, ámate y decide ir a Jesús. Yo te voy a invitar a que abras la escritura, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 12, Mateo 4, del 12 al 17. Dice la escritura: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Me acompañas a orar? Padre, y te damos gracias por la bendición que nos das de escudriñar tu palabra en este día de reposo y dejar que ésta penetre en nuestro corazón, que tu luz resplandezca en medio de nuestra oscuridad, que seas tú, Señor, manifestándote el día de hoy y animándonos a acercarnos a ti, a amarnos, a tomar la decisión de ir en pos de ti, a tomar la decisión de cambiar nuestra vida. Gracias, porque tú estarás aquí hablándonos a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando yo leo este pasaje, me llama mucho la atención la descripción que hace Mateo acerca del lugar donde Jesús inició su ministerio. Dice la Escritura que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Ahí en el versículo 16. Y dice también: y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esto habla de la condición en la cual se encontraba toda aquella zona de Galilea donde Jesús inició su ministerio. Un pueblo asentado en tinieblas, una región de sombra y de muerte. La palabra asentar en este pasaje viene del griego kadashmai, que significa o denota gran permanencia, base principal, la principal forma de vida, el fundamento fuerte y principal de esa región. Significa que el pueblo estaba asentado en tinieblas y que ese era su fundamento. La maldad, la oscuridad, el fruto de sus acciones era la muerte. Si en aquel entonces hubiese habido algún periódico, seguramente hubiera acontecido lo que nosotros vemos cuando abrimos un periódico en nuestros tiempos, donde hay robos, asesinatos, ejecuciones, vicios, prostitución, violencia, muerte, asaltos, pandemias, enfermedades, problemas sociales, problemas políticos, problemas económicos, en fin, puras malas noticias. Yo veo que hoy en día, en nuestra sociedad, pues estamos viviendo como el pueblo en el cual Jesús inició su ministerio, en tinieblas y en obscuridad. Pero le tengo una buena noticia. Dice la Escritura que ese pueblo vio gran luz, y los que estaban asentados en esa región, luz les resplandeció. La palabra de Dios dice que Jesucristo es la luz que vino a este mundo. Él es la luz verdadera. Y Dios no desea que tú y yo permanezcamos en obscuridad, sino que la luz de Jesucristo brilla alrededor de nosotros para que podamos vivir en bendición y en vida eterna. En una ocasión Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En otra ocasión también afirmó: yo la luz,
He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Puedes notar cómo el deseo de Jesús es que no vivamos en oscuridad, que no vivamos en tinieblas? La oscuridad y las tinieblas representan la ausencia de Dios, representa la maldad en el corazón del hombre, representa el pecado y el destino de muerte eterno. Pero Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Y Jesucristo representa esa luz que desea entrar al corazón de cada hombre. Solo que para que esto sea una realidad, tú y yo debemos de tomar decisiones en nuestra vida. Jesucristo vino a predicar el arrepentimiento. Él decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él hizo una invitación que nos la hace el día de hoy a todos nosotros, a todo el mundo. Cada día Jesús está invitándonos, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero tú, ¿qué vas a hacer con esta invitación? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Qué tanto valoras tu vida? ¿Qué tanto te amas? ¿Qué tan importante es para ti heredar vida eterna? ¿Qué tan dispuesto estás tú a abandonar todo aquello que posiblemente hoy en día te tiene atado y que no te permite ir a Jesús? ¿Estás dispuesto a heredar vida? ¿Estás dispuesto a renunciar a la muerte? Mira, este es el mensaje principal de Jesucristo. Y Jesucristo nos motiva a que nos arrepintamos. Si leemos en Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos en el griego original es metanoeo. Y tiene como raíz la palabra meta, que es una preposición que denota cambio. Y la palabra neo, que significa comprender, prestar atención, considerar, decidir. Entonces, metanoeo es una invitación que te dice, siente compasión por ti y decide cambiar tu manera de pensar y de actuar. ¡Qué hermosa invitación! ¿Habías pensado en esto, en lo que significa arrepiéntete? Es una invitación donde Dios nos está diciendo, atrévete a amarte, ten compasión de ti, date cuenta de tu condición y ámate. Atrévete a pensar diferente y toma la decisión de cambiar tu vida. Esto encierra la palabra arrepentimiento. ¿Qué te parece si analizamos con algunos ejemplos cada uno de estos argumentos? ¿Me acompañas? Número 1. Ámate y ten compasión de ti. Jesucristo consideró que todo mal que vive una persona se desarrolla en su corazón y es producto de una falta de amor a uno mismo. Piensa en esto. El mal en el cual vivo es una falta de amor a mí mismo. Pero ¿cómo es esto? Mire, dice Gálatas 6 del 7 al 8. Acompáñeme por favor. Carta dirigida a los Gálatas 6 del 7 al 8. Comenta la escritura. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Qué significa esto? Significa que cuando tú y yo cometemos una mala acción o una buena acción, tarde o temprano, esta regresa a nosotros. Hay una ley en la física que a toda acción corresponde una reacción, directamente proporcional y en sentido contrario. La conocemos como una ley de Newton. Pero también es una ley espiritual que debemos de comprender y que todo lo que nosotros sembremos, sea bueno o sea malo,
se regresa a nuestra vida. Es lo que vamos a cosechar. La vida es un proceso continuo de siembra y cosecha. Ya lo hemos estudiado. Y lo que usted y yo estamos viviendo hoy en día es lo que sembramos hace unas semanas, hace unos meses o posiblemente hace unos años. Y cuando tomamos conciencia que nuestras acciones están delante de los ojos de Dios y que todo lo que hacemos tarde o temprano se nos regresa, en ese momento nos vamos a dar cuenta que tenemos que amarnos, porque el bien que yo haga es un bien que yo voy a recibir. Si yo me amo, voy a sembrar bien, voy a sembrar vida, voy a tomar buenas decisiones, porque me amo, porque es lo que voy a cosechar. Pero cuando no me amo, empiezo a sembrar cosas malas alrededor de mi vida. Dios nos advierte ahí en Romanos 14:12 que cada uno de nosotros dará cuentas a Él de nuestras acciones. Si nosotros comprendemos este principio espiritual, estaremos mejor preparados para tomar buenas decisiones. Vamos a ver un ejemplo. Hubo un personaje en la Biblia que no tomó en cuenta esto. Tal vez lo sabía, porque conocía la palabra. Él era un rey, y como rey tenía la obligación de transcribir la ley, hacer una copia para sí. Pero vamos a ver que no basta en conocer la palabra de Dios, hay que ponerla por obra. Este rey se llamó David. Tú conoces la historia del dulce cantor de Israel, ahí en 2 de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12. Hubo en la vida de David un pasaje oscuro, un momento de obscuridad, cuando conoció a Betsabé. Recordarás que en ese tiempo David tuvo que haber salido a la guerra, pero decidió quedarse en su casa. Y un día se asomó por el balcón y vio a lo lejos a Betsabé, mujer de Urías Eteo, que se estaba bañando. La vio hermosa, la llamó, la tomó y adulteró con ella. Como consecuencia, Betsabé concibió un hijo. El pecado da un fruto. Las buenas acciones también dan un buen fruto. Ella quedó embarazada y entonces David planeó matar a su esposo, a Urías Eteo, al ponerlo al frente de la batalla contra los amonitas. Uno pudiera preguntarse, bueno, ¿qué motivó a David a hacer tal acción tan terrible? Tomar la mujer de su prójimo, adulterar con ella, dejarla embarazada y mandar a matar a su esposo. Como que no son acciones que surgen en el corazón de alguien que ama a Dios. Sin embargo, esto nos deja ver que la oscuridad se puede hacer presente en el corazón de cualquier persona. ¿Qué tiempo y ocasión le puede acontecer a cualquier persona? Que el que cree estar firme, mire que no caiga. La concupiscencia, su falta de amor a Dios, posiblemente la excesiva seducción de Betsabé o la ociosidad en la cual se encontraba David, la arrogancia de sentir que era el rey y que podía hacer lo que quería, pudieron haber afectado, pudieron haber influenciado en su decisión, pero posiblemente había cosas más obscuras dentro de él. El dulce cantor de Israel tomó una mala decisión. Y una decisión que no quedó escondida a los ojos de Dios. Dice en 2 de Samuel 12, del 9 al 10, que vino el profeta Natán y lo confrontó. 2 de Samuel 12, del 9 al 10. Vamos a leer las palabras que le dijo Natán a David. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Dios, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada,
por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Yo me imagino que estas palabras las estuvo diciendo Natán de parte de Dios y con lágrimas en los ojos. Yo me imagino al Señor diciéndole a David, ¿por qué tuviste en poco mi palabra? ¿Por qué hiciste lo malo delante de mis ojos? ¿Por qué me menospreciaste y me tuviste a poco? Cuando David escuchó estas palabras, él se arrepintió en su corazón. Estas palabras calaron, entraron en lo más profundo de su corazón y produjo en él un cambio, un arrepentimiento. Señor, perdóname, perdóname. Dice en el versículo 13, ahí en 2 de Samuel 12. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Dios. Y Natán dijo a David, también Dios ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Por qué? Porque David reconoció su pecado, porque David se arrepintió. Pequé contra el Señor, Dios, verdaderamente hice lo malo. En ese momento, por esa actitud, Dios tomó la decisión de perdonarle la vida, porque lo que había hecho era digno de muerte. ¿Sabías que el pecado produce muerte? Cuando nosotros actuamos mal, cuando tomamos una mala decisión, cuando tenemos malos pensamientos, cuando con nuestras palabras ofendemos, en ese momento pudiese presentarse el pecado en nuestra vida y el pecado nos lleva a la muerte, indefectiblemente. Y era lo que merecía David. Sin embargo, él se arrepintió. Y Natán le dijo, tu pecado ha sido remitido. Y si leemos unos versículos antes, Dios está cuestionando a David. Mira, David, ¿por qué hiciste esto? Yo te ungí por rey, te libré de la mano de Saúl, te di una casa, te di mujeres, te di 2 reinos. Y si esto hubiera sido poco, te hubiese añadido mucho más, porque yo deseo bendecirte. El único propósito de Dios para nuestra vida es bendecirnos. Pero cuando tomamos una mala decisión, nos salimos de su bendición. ¿Cómo podemos regresar? Arrepintiéndonos. Cuando reconocemos nuestras faltas, tenemos un Dios que es misericordioso y que está con los brazos abiertos, siempre dispuesto a recibirnos. Dios está esperando que nos acerquemos a Él. David conocía la palabra, pero no la estaba poniendo por obra. Dice Proverbios 29:24, el cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. ¿Qué significa? Que cuando nosotros pecamos, cuando hacemos lo malo delante de Dios, estamos aborreciendo nuestra propia alma. Hermano, la invitación que nos está haciendo el Señor el día de hoy es ámate, ámate, ámate. Número 2, atrévete a pensar diferente. Arrepentirnos no solamente es amarnos, sino atrevernos a pensar diferente. El arrepentimiento inicia con un cambio en nuestra manera de pensar, cuando tomamos conciencia de nuestras acciones y cuando en nuestra mente decimos, yo quiero cambiar, yo quiero salir de la situación, ya no quiero permanecer en el estado en el cual me encuentro. La mente es el área que interpreta y asocia lo que perciben nuestros sentidos, lo que vemos, lo que tocamos, lo que olemos y oímos y probamos. Eso es lo que sentimos y eso genera pensamientos, sentimientos dentro de nosotros que nos orillan a actuar. De tal manera que si yo quiero cambiar mis acciones, tengo que cambiar mis pensamientos. Hubo un joven que tuvo la oportunidad de cambiar y no lo hizo. Acompáñame al Evangelio de Marcos capítulo 10, vamos a leer del versículo 17 al 22.
Marcos 10 del 17 al 22. En aquel entonces había mucha gente que quería seguir a Jesús. Y entre todos aquellos que querían seguir a Jesús, hubo un joven rico, que se le acercó. Dice en Marcos 10, 17 al 22. A salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Este joven rico tenía una buena pretensión. Maestro, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Él quería entrar a la vida eterna. Seguramente como tú y como yo. Tenemos esa buena intención. Pero la vida cristiana no basta de buenas intenciones, sino de tomar las decisiones correctas, de atrevernos a cambiar nuestra manera de pensar, de ser renovados en toda nuestra manera de vivir. El ser cristiano no es un club social. Es una vida que se debe de tomar en serio y que nos confronta continuamente con nuestra manera de vivir. Y donde Dios nos está invitando a que cambiemos. Este joven era un joven especial. La mayor parte de los jóvenes, seguramente a su edad, pues piensan en divertirse, en chicas, hoy en día, pues en moda y en rock and roll. Pero este joven era diferente. Él buscaba el reino de Dios. Seguramente Jesús pensó: este es un buen muchacho, le voy a invitar a que me siga. Y a mí, ¿cómo me agrada cuando describe este pasaje en el versículo 21, donde Jesús le mira, posa sus ojos sobre él y le ama en ese momento? Esto es lo que hace Jesús con nosotros todo, a cada instante. Jesús pone sus ojos sobre nosotros y nos está observando. En este momento Él te está mirando y te está amando y está contemplando lo que hay en tu corazón, esos sentimientos, esos pensamientos, esas cargas que tienes, esas preocupaciones, esas angustias. Él conoce tu deseo de amarle y de seguirle, pero también conoce lo que te hace falta y desea revelártelo. Y te va a hacer la invitación a que qué tan dispuesto estás en abandonar aquello que tú consideras tu principal tesoro. ¿Estás dispuesto a entregárselo a Jesús? Dice la Escritura que mirándole le amó y le dijo: una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Era una gran invitación. Posiblemente Jesús dijo: pues hasta a lo mejor él puede ser uno de los 12 apóstoles. Sin embargo, este joven se fue triste porque no fue capaz de renunciar a sus posesiones. Había argumentos que le decían: esto es más valioso que la invitación de Jesús de seguirme. La vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que poseemos. La felicidad no está escondida en los bienes materiales. Es por eso que si vivimos tiempos de
crisis sanitaria, tiempos de crisis económica, nuestra felicidad no debe de cambiar, porque nuestra confianza está puesta en Jesús, porque estamos comprendiendo que la vida no consiste en los bienes materiales, tengamos trabajo o no tengamos trabajo, tengamos abundancia o no. Si vivimos al día, mira, eso es lo que hacen los pajarillos, y es lo que Dios le enseñó al pueblo de Israel, a ir cada día por el maná, a depender de Dios cada día, a ponernos en sus manos, a no confiar en nuestras fuerzas y capacidades. Dios está esperando que cambiemos nuestra manera de pensar, que nos demos cuenta que la vida es muy diferente de cómo la estamos contemplando. Y la invitación a lo largo de toda la palabra es consistente. Dice en Isaías 55 del 7 al 9. Acompáñame, Isaías 55 del 7 al 9. Ve la invitación. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Notas la invitación? Un cambio en nuestra manera de pensar, acercarnos a Jesús, pensar como Él piensa, dejar nuestros caminos para seguir sus caminos. Dios está esperando que no seamos como el joven rico, que no nos alejemos afligidos por la palabra que estamos escuchando el día de hoy, sino que decidamos ir en pos de Jesús, acercarnos al Señor para que Él se acerque a nosotros, dejar que esta palabra penetre nuestro entendimiento, renueve nuestros pensamientos, que esta espada que es esta palabra que es la espada del Espíritu penetre hasta partir nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras coyunturas, y discierna los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y entonces estaremos dando un segundo paso para vivir un verdadero arrepentimiento. Número 3. La palabra arrepentimiento también denota el decidir cambiar nuestra vida. Dile a tu compañero, decide cambiar tu vida. Toma la decisión. Para tomar esta decisión hay que ser muy valiente, y en ocasiones hay que ir contracorriente. Vamos a ver la vida de un varón que decidió cambiar su vida. Abre la escritura, por favor, en Marcos 10, del 46 al 52. Marcos 10, del 46 al 52. Vamos a hablar de un ciego llamado Bartimeo. Bartimeo. Dice la escritura: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Qué hermoso, ¿verdad?
Bartimeo el ciego. Si estudiamos un poquito acerca de su nombre, vamos a encontrar que era un nombre compuesto por dos palabras. Bar en caldeo significa hijo y Timeo viene del hebreo tame, que significa inmundo, contaminado, corrompido, envilecido, impuro. De manera que Bartimeo podemos entenderlo como hijo de inmundicia, hijo corrompido, hijo impuro. ¿Sabes? Bartimeo representa la condición de alguien que vive en pecado. Cuando nosotros pecamos, en ese momento nos corrompemos. En ese momento estamos impuros. No hay pureza, no hay santidad en nuestra vida. Y para colmo, era una persona ciega. En ocasiones, cuando no estamos cercanos a Dios, cuando lo rechazamos voluntariamente, pues a veces lo hacemos porque dice la Escritura que el Dios de este siglo ha cegado nuestro entendimiento para que la luz del Evangelio no nos resplandezca. Es como si estuviésemos ciegos, vivimos en obscuridad. De ahí que comprendemos el por qué Jesús dice: yo soy la luz del mundo. ¿Te acuerdas que lo vimos al principio? Una luz que resplandece en medio de nuestra oscuridad, de nuestras tinieblas, de nuestra ceguera. Y Bartimeo representa la condición de un hombre que vive alejado de Dios. En la antigüedad, en aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús, la ceguera solía considerarse como una maldición. Posiblemente las condiciones de higiene no permitían que, pues, una persona que se enfermara de los ojos recobrara fácilmente su salud. Y la enfermedad crecía y derivaba en una ceguera. Se consideraba entonces una gran maldición. Bartimeo, él estaba mendigando en la calle. Vivía en un estado de pobreza, de estrechez y de carestía. Y no solamente yo creo que mendigaba comida o dinero, sino que mendigaba amor. Su casa era la calle, su comida lo que la gente le tiraba, sus ingresos el dinero que la gente depositaba y aventaba en su manto. Sus amigos eran los perros de la calle que posiblemente pues venían y le lamían en el frío de la noche. Yo creo que Bartimeo pues vivía desventurado, pobre, ciego e inmundo, y representa la condición de algunos de nosotros. Una condición que puede cambiar cuando nosotros nos acercamos a Jesús. Y esto fue lo que hizo Bartimeo. Dice en Lucas 18:36 que al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron: es Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Algo surgió en el corazón de Bartimeo, que él se atrevió a confiar en Dios, a creer que Jesús podía cambiar su vida, y tomó la decisión de clamar y de clamar y de clamar hasta que Jesús lo escuchase. Y entonces dice la Escritura que Jesús se detuvo y lo mandó a llamar. Y él, arrojando su capa, se puso de pie. Esto es algo muy importante porque la capa simbolizaba la protección que tenía Bartimeo. Era su ropa, era su cama, era su abrigo, era el lugar donde le aventaban las monedas y tenía provisión. Era lo único a lo cual se podía aferrar. Y decidió aventar su capa para ir en pos de Jesús. En ese momento decidió Bartimeo salir de una vida de mendigo, de una vida de pobreza, de una vida de enfermedad, de una vida de tristeza, de soledad, de pecado. Él ya no quería ser Bartimeo.
y fue a Jesús para que su vida cambiase. Reconoció su condición y tomó la decisión de ir en pos de él. Y no fue fácil, porque dice la Escritura en Marcos 10:48 que muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. A veces no va a ser fácil que tú cambies tus estrellas. A veces no va a ser fácil que tú cambies tu destino, porque va a haber personas o va a haber circunstancias a las cuales te vas a tener que enfrentar, que van a ser como una oposición. Pero si tú decides verdaderamente arrepentirte, vas a luchar, vas a continuar, nada te va a frenar, vas a ir en pos de Jesús. Y fue lo que hizo Bartimeo. Él continuó clamando y clamando hasta que Jesús lo llamó y le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Sabes que Jesús constantemente nos pregunta lo mismo? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga el día de hoy por ti? Cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nos amamos, cuando nos atrevemos a pensar diferente y cuando tomamos la decisión de cambiar nuestra vida, cuando nos arrepentimos, el reino de los cielos se acerca. El reino de los cielos se acerca. Y el día de hoy desea acercarse a tu vida también. Yo te voy a invitar a que cierres tu Biblia. Yo no sé qué tanto tú conoces a Jesús. ¿Qué tan cercano estás tú de Dios? Pero Dios sí está muy cercano a ti. Y Él conoce tu condición, conoce tus sentimientos, tus pensamientos, conoce qué tanta obscuridad hay en tu vida. ¿No te gustaría arrepentirte, amarte, atreverte a pensar diferente y a cambiar tu vida? Yo te voy a invitar, si tú nunca has hecho una decisión de invitar a Jesús a entrar a tu corazón, hazlo en este momento. Él te escucha. Si quieres puedes repetir mis palabras. Déjame guiarte. Di algo similar a esto. Padre Celestial, en este momento vengo delante de ti con el corazón en la mano. Me entrego a ti, Señor. Reconozco que te necesito. Reconozco que he vivido alejado de ti, que he puesto en primer lugar otras cosas antes que conocerte a ti. Hay muchos sentimientos, hay muchos pensamientos dentro de mí que me están consumiendo. Y el día de hoy reconozco que te necesito. Toma mi corazón. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de vivir alejado de ti. Quiero que tu reino se acerque a mi vida. Hoy decido cambiar mi manera de pensar. Hoy decido renunciar a la oscuridad y caminar en tu luz. Hoy decido acercarme a ti y confesarte como mi Señor y el Salvador de mi vida. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por mí en la cruz, y a través de su nombre y de su sacrificio, yo tengo vida eterna. Gracias porque me recibes. Gracias porque me das la oportunidad de cambiar. Gracias, Padre. Puedo llamarte ahora, Padre. Te bendigo y me comprometo en seguirte
todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y yo quisiera también orar por aquellos que ya conocen a Jesucristo, pero que posiblemente se han dado cuenta que hay áreas en su vida que tienen que ser redimidas, que no están tan cerca de Él como deberían de estarlo. Hoy es una oportunidad de cambiar tu vida también. ¿Me permites orar por ti? Padre, y estamos orando también por todos aquellos que ya te conocen y que el día de hoy tú les haces la invitación de que nos arrepintamos, de que nos amemos, de que dejemos de hacer aquello que sabemos que está mal, que cambiemos nuestra manera de pensar, que nos atrevamos, Dios, a tomar la decisión de ir en pos de ti cada día. Tú eres nuestra confianza, tú eres nuestro refugio, en ti solamente hay descanso y paz. Te damos gracias, Padre, porque el día de hoy tú nos invitas a estar más cerca de ti y nos atraes hacia ti con cuerdas de amor. Gracias por la oportunidad que nos das de hacer nuevas todas las cosas. Recibimos tu perdón, recibimos tu fortaleza, recibimos tu paz, recibimos tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, amados hermanos. Les bendecimos y estamos orando para que el Señor te permita mantenerte firme en este tiempo. Son buenos tiempos, tiempos de crecimiento, tiempos para hacernos más fuertes, tiempos para depender de Dios y recibir su bendición, para que el Dios Todopoderoso se manifieste de múltiples formas en nuestra vida. Gózate en el Señor. La paz de Dios sea contigo. Hasta luego.